Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de chismecito y farándula turca. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para un nuevo drama jugosito que tenemos preparado hoy. Y vaya que es jugosito. Como ya pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas en las redes sociales y en los mentideros del mundo del espectáculo, los supuestos celos de Can Yaman y una situación un tanto peculiar con una de sus fans. Sí, ya sé que a muchos les encanta esta pareja y que cada noticia que sale los tiene al borde del asiento, así que prepárense porque vamos a desmenuzar todo este asunto con lupa, para que no se nos escape ni el más mínimo detalle. Pero antes de que empecemos con el chisme, quiero pedirles un favorcito rápido. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo, porque aquí siempre estamos al día con lo último de tus estrellas turcas favoritas. Y si ya eres parte de esta familia, pues bienvenido de nuevo y gracias por tu apoyo, lo aprecio muchísimo. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y dándoles el mejor chismecito de la farándula turca. Ahora sí, vamos al grano. Ay, Can Yaman, ese hombre que con su sola presencia causa revuelo donde quiera que vaya. Ya sea por su talento actoral, por su carisma arrollador, por su físico escultural, o por sus romances, Can siempre está en el ojo del huracán. Y esta vez no es la excepción. Parece que el universo conspira para mantenerlo siempre en el centro de la atención, y nosotros, sus fans, no podemos evitar devorar cada detalle. Todo este rollo comenzó a circular hace unos días, cuando empezaron a aparecer unas fotografías y vídeos en las redes sociales que mostraban a Can interactuando de una manera, digamos, un poco más cercana de lo habitual con una fan. Hasta aquí nada del otro mundo, ¿verdad? Los actores suelen ser muy amables con sus seguidores, se toman fotos, firman autógrafos, lo normal. Es parte del juego de la fama y una manera de agradecer el apoyo que reciben de sus admiradores. Pero lo que llamó la atención fue la intensidad de la interacción. En algunos de estos vídeos se podía ver a Can charlando animadamente con esta fan en particular, con una sonrisa de oreja a oreja y, según algunos observadores, incluso con un toque de coquetería. Sí, coquetería. Esa chispa que hace que nos preguntemos si hay algo más que una simple interacción entre un ídolo y su fan. Además, las fotos mostraban una cercanía física que algunos consideraron excesiva, incluso llegando a insinuar que la estaba abrazando de una manera un poco más comprometedora. Un abrazo que, según los más críticos, excedía los límites de la cortesía y entraba en terrenos más personales. Por supuesto, estas imágenes no tardaron en encender las alarmas entre los fans, especialmente entre aquellos que siguen de cerca la relación de Can con Demet Özdemir. Y es que, seamos honestos, la química entre Can y Demet es innegable. Desde que protagonizaron la exitosa serie Erkenci Kuş, los rumores sobre un posible romance entre ellos nunca han cesado. Fuegos artificiales en la pantalla que muchos quisieron ver reflejados en la vida real. A pesar de que ambos han negado repetidamente tener algo más que una amistad, muchos fans siguen convencidos de que hay algo más allá de la pantalla. Una conexión especial que, a pesar de sus desmentidos, sigue alimentando las esperanzas de sus seguidores. Entonces, ¿cómo encajan estas fotos y vídeos en todo este panorama? Pues obviamente algunos fans interpretaron esta situación como una posible provocación por parte de Can hacia Demet. ¿Acaso estaba tratando de ponerla celosa? ¿O simplemente se estaba divirtiendo un poco con una fan admiradora? Las teorías, como siempre, no se hicieron esperar. El universo de las especulaciones se expandió a la velocidad de la luz, generando un sinfín de escenarios posibles. Algunos argumentaron que Can es un hombre libre y que tiene todo el derecho de interactuar con sus fans de la manera que le plazca. Que no hay nada de malo en ser amable y cariñoso con aquellos que lo apoyan. Es un gesto de gratitud, un reconocimiento al cariño incondicional que recibe de sus seguidores. Otros, sin embargo, consideraron que su comportamiento fue inapropiado, especialmente teniendo en cuenta la percepción pública de su relación con Demet. Que debía ser más cuidadoso con sus acciones, teniendo en cuenta el impacto que tienen en la imagen que proyecta y en las expectativas de sus fans. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque al poco tiempo de que estas imágenes se hicieran virales, empezaron a circular rumores sobre la identidad de la misteriosa fan. Algunos afirmaron que se trataba de una modelo desconocida que había estado intentando llamar la atención de Can durante mucho tiempo. Una aspirante a la fama que veía en el actor una oportunidad de catapultar su carrera.
Otros, más conspiranoicos, incluso sugirieron que podría tratarse de una actriz o influencer contratada por alguien para crear precisamente este tipo de revuelo mediático. Una estrategia de marketing digna de una serie de espías. La verdad es que hasta el momento no hay información confirmada sobre la identidad de esta fan. Su nombre permanece en el anonimato, alimentando aún más las teorías y especulaciones. Pero lo que sí es cierto es que su encuentro con Khan ha generado una gran controversia y ha reavivado el debate sobre la relación entre el actor y Demet. Y hablando de Demet, ¿cómo reaccionó ella ante todo este embrollo? Pues bien, según fuentes cercanas a la actriz, Demet se habría mostrado bastante molesta por las imágenes. Al parecer, no le hizo ninguna gracia ver a Khan tan cariñoso con otra mujer, especialmente después de todos los rumores que han circulado sobre su relación. Una reacción comprensible, teniendo en cuenta la presión mediática y las expectativas de los fans. De hecho, algunos medios turcos incluso han llegado a afirmar que Demet y Khan tuvieron una fuerte discusión a raíz de este incidente. Una tormenta en el paraíso. Aunque, por supuesto, esto no ha sido confirmado por ninguno de los dos. Ambos han optado por el silencio, dejando que los rumores sigan su curso. Pero más allá de si hubo o no una discusión, lo cierto es que este episodio ha puesto de manifiesto la presión constante a la que están sometidos los famosos y la dificultad que tienen para mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Cada uno de sus movimientos es analizado con lupa, cada una de sus interacciones es interpretada y cada rumor es amplificado hasta el infinito. Una vida bajo los reflectores que no siempre es tan glamorosa como parece. En el caso de Khan y Demet, esta presión es aún mayor debido a la gran popularidad que tienen como pareja televisiva. Los fans están constantemente pendientes de ellos, esperando cualquier señal que confirme sus sospechas de que hay algo más que amistad entre ellos. Son como detectives privados buscando pistas en cada gesto, cada mirada, cada palabra. Y cualquier pequeño detalle como este encuentro de Khan con una fan, puede ser interpretado como una prueba irrefutable de sus teorías. Ahora bien, ¿qué fue lo que realmente pasó en ese encuentro? ¿Fue simplemente una interacción amistosa entre un actor y una fan? ¿O hubo algo más? ¿Estaba Khan tratando de poner celosa a Demet? ¿O simplemente se estaba divirtiendo un poco? Las preguntas se acumulan sin encontrar respuestas definitivas. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. La vida privada de los famosos es un misterio que, en la mayoría de los casos, permanece oculto tras una cortina de humo. Pero lo que sí podemos afirmar es que este incidente ha generado un gran revuelo mediático y ha puesto a Khan y Demet de nuevo en el centro de la atención. Son como un imán para los titulares. Y mientras tanto los fans siguen especulando, debatiendo y soñando con un romance que por ahora, solo existe en su imaginación. Un romance que, a pesar de los desmentidos y las incertidumbres, sigue vivo en el corazón de sus seguidores. Y para añadirle aún más picante al asunto, algunos medios han comenzado a analizar el lenguaje corporal de Khan en las imágenes. ¿Su postura era casual o intencionada? ¿Su sonrisa era genuina o forzada? Un análisis digno de un experto en comunicación no verbal. Cada detalle es minuciosamente estudiado, en busca de alguna señal que revele la verdad detrás de la interacción. Además, las redes sociales se han inundado de memes y comentarios de todo tipo. Algunos apoyan a Khan, defendiendo su derecho a interactuar libremente con sus fans. Otros critican su comportamiento considerándolo una falta de respeto hacia Demet. Un debate apasionado que refleja la diversidad de opiniones y la intensidad de las emociones que despiertan estos dos actores. Y mientras tanto, ¿qué hacen Khan y Demet? Guardan silencio, alimentando aún más la incertidumbre y la expectación. Su silencio es interpretado como una confirmación tácita de los rumores, o como una estrategia para mantener el interés del público. Un juego mediático que dominan a la perfección. Pero volviendo al tema de la misteriosa fan, algunos han intentado rastrear su identidad a través de las redes sociales. Han buscado perfiles similares en Instagram y Twitter, analizando sus fotos y comentarios en busca de alguna conexión con Khan. Una investigación digna de un detective privado. Sin embargo, hasta el momento, no han tenido éxito. La identidad de la fan sigue siendo un misterio, lo que la convierte en un personaje aún más intrigante. Y hasta aquí llega el chismecito de hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de los rumores y las especulaciones en torno a Khan Yaman y Demet Özdemir.
Como siempre, les recuerdo que esta información está basada en fuentes diversas y que no hay nada confirmado al 100%. Así que tómense todo con una pizca de sal y, sobre todo, diviértanse. En resumen, hoy hablamos sobre las fotografías y vídeos de Can Yaman interactuando con una fan de una manera que algunos consideraron demasiado cercana, lo que desató rumores sobre celos de Demet Özdemir. Exploramos las diferentes teorías que surgieron a raíz de este incidente y analizamos la presión a la que están sometidos los famosos y, en particular, Can y Demet, debido a su gran popularidad como pareja televisiva. Desmenuzamos cada detalle analizando las posibles intenciones de Can y la reacción de Demet. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito jugosito. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo este asunto? ¿Creen que Can estaba tratando de poner celosa a Demet? ¿O simplemente fue una interacción amistosa con una fan? Me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué teorías les parecen más plausibles? ¿Creen que hay algo más entre Can y Demet? Compartan sus pensamientos con nosotros. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.